Bueno, entramos en una fase de debate. ¿Quieres empezar, Melissa? Sí, porque aquí estamos viendo, yo creo que el ejemplo del mal mental de la mayoría absoluta, que alguien habla de diálogo y es mentira, porque lo que se hace es imponer. Yo entiendo que cada uno defienda su libro, pero las desaladoras y toda esa red que se hizo sin consenso y que se hizo apostando políticamente por una tecnología concreta, no fijando el objetivo y dejar que la tecnología se desarrollase, sino apostando por una metodología concreta, nos ha dejado unos sobrecostes del 219%, nos ha dejado con muchas desaladoras e infraestructuras sin acabar y nos ha dejado ahora con un pufo que le quieren mandar a los ayuntamientos con el tema de las desaladoras. Es decir, no se hizo una muy buena planificación, nos hemos encontrado con estos sobrecostes porque quizás el dinero público no es de nadie, pero para mí es de todos nosotros. No se tuvo en cuenta eso en ese momento y, como digo, sobrecostes del 219% en las infraestructuras no están acabadas, muchísimas de ellas, y encima ahora se les quiere lanzar a los ayuntamientos el pufo y la pelota de cómo gestionar, en este caso, todas esas desalaciones. En cuanto a lo que se decía el señor Abascal, yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener un lenguaje único y que tenemos que tener una posición única en toda España, pero tendrá que hablar con su vicepresidente porque en Castilla-La Mancha dijo que no al trasvase estos días. Pues tendrá que hablar con él para unificar ese discurso. En la subcomisión del agua, que acaba de terminar en el Congreso, tuvimos una oportunidad de intentar llegar a un acuerdo. Tuvimos una oportunidad. Tanto estos señores, los del Partido Popular, como nosotros, presentamos enmiendas. Intentamos hablar sobre discrepancias y también sobre puntos en común. Había puntos en común. Se podía haber llegado a una base común y luego cada uno quisiese sus votos. Y no se quiso. A nosotros se nos rechazó todo sistemáticamente y tuvimos que hacer un voto particular. Y esa es la realidad. Y luego cuando nosotros en el Congreso de los Diputados presentamos una moción para que se revivase esa Mesa Nacional del Agua, para reactivar ese Plan Hidrológico Nacional, aquí los que ahora están defendiendo el acuerdo o votaron que no, se abstuvieron. Señora Rojo, sí. Entonces, claro, vamos a decirles la realidad, porque si el agua no es un enfrentamiento, si tenemos que hablar de posiciones en común, nosotros estamos dispuestos a sentarnos sin complejos ideológicos detrás. Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de eficiencia, porque sí que es cierto que hay zonas en España que son muy eficientes en el uso de agua, pero en este momento quizás las que tienen mayor recurso no son tan eficientes y también hay que trabajar para que sean eficientes. Por favor. Bueno, en el tema de la subcomisión del agua no voy a entrar porque claro que hubo acuerdo en muchas cosas y se optó por parte del Partido Popular y de Ciudadanos en hacer una enmienda a la totalidad cuando no había enmienda a la totalidad. Pero no voy a entrar ahí, el único que estuvo en esa comisión fui yo y hablé con todo el mundo hasta la saciedad. Miren, el agua y los ríos son de todos los españoles, yo diría incluso habría que ser prudentes, los que compartimos con Portugal también de los portugueses. Pero ese no es el problema. La Alhambra también es de todos. Y no tiene sentido que yo ahora digo que me quiero llevar 2 leones para Zaragoza y otros 2 para Barcelona y otros 3 para Coruña. Tiene sentido preservar la integridad de los patrimonios. Y en ese sentido hay una clave, y es que hay que preservar la sostenibilidad de los ríos. Y eso es una obligación legal. Por otro lado, decir a estas alturas que con cambio climático hay cuencas excedentarias, y ahora no habla un político, habla un experto en la materia de aguas, científico, que no llevo haciendo otra cosa en mi vida que esto. Es una temeridad, no quiero ser insultante, es una temeridad y no se acepta ya en la comunidad científica. En fin, quien quiera esperar en los excedentes la solución de los problemas, probablemente fracasará. Respecto al cierre del trasvase, es falso, querido amigo Teodoro, léemelo, es falso. Lo que sí se dice en el documento, no se dice, hay una realidad. Se hizo un trasvase diseñado y dimensionado para 1000 hectómetros cúbicos. Luego se dijo que, bueno, empezaríamos por 600, está hecho para 1000. Se dijo para 600. Luego en la práctica, apenas 300. Y se sabe, porque el CEDES nos explica, que el futuro está entre un 20 y un 30% menos de agua en la cabecera del Tajo. Podemos ignorarlo, pero ¿no será mejor preverlo? ¿No será mejor prever que vamos a tener menos agua en Murcia, en Aragón y en La Mancha?
y que por tanto habrá que redimensionar nuestro futuro, nuestra legítima ambición, para que sea realizable y en todo caso complementarla con las nuevas tecnologías, que esas Joaquín Costa no las conocía, las nuevas tecnologías que están en marcha. Simplemente el Ebro, el Tajo, hace poquito hubo una comisión parlamentaria, venía gente del Partido Popular, venía gente de todos, y repasaron el Tajo y el Ebro. Léanse las conclusiones, las recomendaciones que hicieron nuestros diputados de todas las ideologías, diciendo cosas como las que estoy diciendo, no otras. Señora Rojo, una pregunta que quería hacerle. Me ha suscitado el tema de los leones del alambre y tal, un poco. Me ha dejado así. Obviando en el debate las cuencas excedentarias y deficitarias, obviando la autosuficiencia, ¿usted cree que técnicamente se puede, comprando previamente los caudales, traspasar un 5%, comprándolos, traspasarlos, enviarlos a la cuenca de seguros desde el delta del Ebro? Obviando, sí. Contando con que en enero, por ejemplo, entró en Tortosa en el aforo 650 hectómetros y ayer entraba por el aforo 41 hectómetros diarios. Obviando el debate, tengo curiosidad, siempre he tenido curiosidad por hacerle esta pregunta. Hombre, usted obvia el debate, pero pega por delante la patada. No, si quiere hablamos del delta del Ebro. Si quiere hablamos del delta del Ebro o de cómo está el Ebro en verano a la altura de Zaragoza y más cositas, pero vamos a dejarlo al lado. Yo le respondo también que si quiere hablamos del tema. Yo no marco cantidades, lo que se pueda trasvasar, sin afectar seriamente a la integridad ecológica y a la sostenibilidad, que tenemos obligación, de los ecosistemas fluviales, adelante con ello. No estoy muy de acuerdo, por no decir que no estoy de acuerdo, en transformar el agua en una mercancía, lo siento. Se hizo como una cuestión excepcional y se ha transformado en la norma de determinados partidos para el futuro. Mercantilizar el agua. Que sea el mercado el que mande y no el interés general. No estoy de acuerdo con esa línea. Ahora, que se pueden trasvasar un 5%, que se puede trasvasar un 10%, hágase, pero preservando, y ahí viene lo de los leones, preservando la integridad de los ecosistemas fluviales, la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, que son nuestras fábricas naturales reutilizadas sistemáticamente de agua. Muy bien. Señor García. Bueno, gracias. En primer lugar, lo digo por dejarlo yo claro, el que más quiere al medio ambiente de esta mesa soy yo. Bueno, perdón, no soy yo. Los que más quieren al medio ambiente son los regantes y después yo, ¿vale? En esta mesa. Lo digo por dejarlo claro, que son los que entregan su vida, cuidan el territorio, etcétera. Porque quede claro. Y luego ya vendremos el resto, ¿vale? Yo creo que conviene dejarlo claro. Aquí nadie quiere que sus árboles no crezcan, que los frutos no se recojan. No sé, yo la gente que estoy viendo aquí es gente que se deja su vida plantando, cosechando y trabajando en contra del cambio climático, porque si no existieran los agricultores y si no existiera el agua en los territorios, pues tendríamos un desierto. Es que si no partimos de esa base, no podemos seguir avanzando. Segundo lugar, los leones de la Alhambra. Pues hombre, si solamente pueden beber agua los que están en la ribera del río, pues mal vamos. Si en Albacete no pueden recibir el agua del río más cercano, si en Ciudad Real no pueden recibir el agua del río más cercano, pues mal vamos, ¿no? Con lo cual, si hay que llevar los leones de la Alhambra a un sitio para que la gente riegue y pueda desarrollarse, pues habrá que hacerlo con las mayores garantías, porque entonces lo que está usted diciendo es que está en contra de las interconexiones de cualquier tipo. No. Eso no puede ser. Los leones de la Alhambra están en la Alhambra, efectivamente hay que preservar su integridad, pero el agua es de todos. El agua, como tú has dicho, es de la península. Podemos Perdón, Melissa, que sí a cuando algunas te toque interconexiones. cuando te toque hablar, porque si no es imposible. Entonces, el agua hay que garantizarla para todos, al igual que la electricidad, con sus connotaciones en materia medioambiental, pero es un derecho para todos, tanto que habla la izquierda de derechos. Y en su momento, Pedro, estáis hablando de criterios técnicos, pero en su momento, antes de la existencia de Unidos Podemos, los dos intervinientes de los extremos estabais juntos en un proyecto en materia de agua que difiere totalmente del que yo defiendo. No pasa nada, se puede exponer esto con total transparencia. Y tanto que se ha hablado también aquí de Plan Hidrológico Nacional, solamente hay una cosa que no está vigente del Plan Hidrológico Nacional, que fue el Partido Socialista el que derogó cuando llegó, que fue precisamente el trasvase del Ebro al que hablaba el señor Buitrago, ¿no? Creo que hay que reforzar, y además aquí reconozco la valentía del Partido Socialista de que su representante sea la ministra de Medio Ambiente,
con la que no me une nada en materia de agua ni en materia medioambiental. Lo cual, pues yo creo que aquí cada uno deja clara cuál es su postura, ¿no? Creo, además, que hay que reforzar el papel de las comunidades de regantes como verdaderos gestores del agua. Es decir, hay que reforzar su papel, hay que ayudarles a agilizar la gestión de derechos. Creo, además, que esta gestión de derechos tiene que incrementar el uso de la tecnología. Ahora mismo tenemos tecnología blockchain en un montón de sectores que facilitan que esa cesión de derechos no tenga que estar el agricultor más tiempo rellenando papeles que regando, que es el gran drama que yo veo en el día a día en nuestros regantes y en nuestros agricultores. Y creo que esto se puede conseguir si, al igual que ha llegado a otros sectores la tecnología, llega también la cuarta revolución industrial al sector del agua. Porque hago un último apunte. En este punto estamos viendo cómo la lucha no es pasado o futuro, sino es más libertad o menos libertad. La tecnología en el sector del transporte, por ejemplo, la lucha entre el taxi y el VTC, en algunas comunidades se ha resuelto con menos libertad, como es el caso de Cataluña y alguna otra, y ahora también Valencia, o más libertad, como la que se ha resuelto en Madrid, dando libertad al usuario. Si introducimos tecnología, el regante, el agricultor, va a tener más libertad para poder regar, para poder plantar y para poder salir adelante. Sí, señora Abascal, he visto que en su exposición van ustedes un poco fuertes en el sentido de, me ha parecido entender, sin consenso, si no es necesario el consenso, bastarían 176 votos en el Congreso de Diputados. Supongo que será consciente de en el jardín en que se pueden meter a nivel autonómico, ¿no? ¿Cómo puede precisar un poco cómo sería ese planteamiento que hacen ustedes? Bueno, precisamente por eso he querido decir en primer lugar que Vox tiene un mismo discurso en toda España. Y a pesar del golpe bajo de Melissa, que ha recordado el desliz de un representante de Vox, que fue inmediatamente rectificado, inmediatamente desautorizado y que no va a volver a ocurrir, porque Vox lleva 4 años diciendo exactamente lo mismo en toda España, en todos los terrenos, también en relación con el Plan Hidrológico Nacional y afirmando las mismas cosas, insisto, en Murcia o en Zaragoza el otro día ante un auditorio de 3.000 personas, pues Vox aspira a tener un partido de carácter nacional, donde no haya un solo representante en ninguna región que contradiga ese discurso en función de intereses territoriales. Ese es el compromiso de Vox, por eso nosotros pensamos que el consenso, que es deseable, y ojalá se pudiera hacer un plan hidrológico nacional, una política del agua que trascendiera a los gobiernos, por desgracia en muchas ocasiones hemos visto cómo eso no es posible. Y es solo la izquierda la que hace las cosas con mayoría absoluta y la derecha la que está invocando el consenso y esperando a ver si todos estamos de acuerdo. Y pasa lo que pasa en muchos terrenos. Por cierto, Melissa, el golpe bajo, perdona que te lo devuelva, porque Vox ha cometido ese desliz rectificado, ha dicho lo mismo en toda España, en todos los temas, cosa que no ha hecho Ciudadanos en 4 años en casi ningún tema. Pero bueno, ese es un debate. Eso no es cierto. Esa es la opinión que tenemos muchos españoles, pero tenía que decirla y disculpen todos porque sé que esto no tiene que ver con el agua. Es una opinión que tenemos, pero cuando uno contrasta y le dice algo en concreto se duele y habla de cosas X que alguien tiene. Si quiere podemos hablar de ellas, lo que pasa es que no vamos a hablar aquí de la cadena de la prisión permanente, lo que pensaban ustedes antes, lo que pensaban después, sobre sus pactos internacionales antes, los que tienen ahora. O sea, podíamos hablar de muchos, pero yo creo que hemos venido a hablar del agua. Dicho lo cual, también se ha dicho aquí que no hay cuencas excedentes y algunos parece que creen en la regulación natural de los ríos. Claro, si queremos la regulación natural de los ríos, pues tendremos estiajes en el Tajo y tendremos grandes avenidas e inundaciones en otros lugares. Nosotros creemos en la regulación. Y antes no he hablado del trasvase Tajo Segura, no lo he mencionado en la primera intervención, al cual yo quiero dar un sí absoluto, total y rotundo por parte de Vox, porque nos parece que es la obra hidráulica de mayor rentabilidad social realizada en España hasta el momento, porque precisamente las 3 provincias receptoras han pasado de ser zonas tradicionalmente de migración a situarse a la cabeza del crecimiento económico y de la menor edad media de la población en España. Es decir, hay futuro gracias al trasvase, porque aquí a veces se habla de la desertización, pero no se habla de la desertización humana si no tenemos una política hidráulica que interconecte las cuencas, que cree más embalses y que haga más trasvases. Esas 3 provincias creo que han dado además una lección de aprovechamiento del agua hasta la última gota. Teodoro decía que ha visitado las instalaciones y los que lo hemos hecho sabemos cómo se utiliza cada gota que procede de trasvases o de desaladoras. Y una curiosidad quiero decir, siempre se habla con cierta y se critica el trasvase del Tajo Segura, que es el mayor de los 40, pero del segundo y el tercero, los de Bilbao y Barcelona, nunca se dice nada. Parece que en España
hay ciudadanos de primera y de segunda, y que siempre son los de las mismas regiones. Gracias, señor Abascal. Cristina Rabona. Sí, adelante. Hay una cuestión que tiene que ver con la Cristina. tecnología. Hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología y que abre un futuro bastante esperanzador para los regantes y en general para la ciudadanía, y es la derogación del denominado impuesto al sol y la promoción del autoconsumo, que va a significar reducir de manera muy significativa el coste de la energía que es necesario para cualquier tratamiento del agua, ya sea una extracción de aguas subterráneas, sea una depuración, sea la desalación o sea la conducción de aguas por un trasvase. Por lo tanto, bienvenidas sean aquellas tecnologías que reduzcan costes y al mismo tiempo reduzcan la contaminación. Creo que de todos los que hemos intervenido, al único que no he oído hablar de cambio climático, no sé si es porque cree que es una farsa, es al señor Abascal, pero efectivamente no he visto en ninguna de sus propuestas que este tema le preocupa. Y quiero volverlo a decir, la utilización del Tajo Segura en estos momentos, más allá de cualquier planteamiento político, tiene un condicionante, y el condicionante se llama reducción gradual de los aportes en la cabecera del Tajo. Y ante eso, lo que hay que hacer es reducir la vulnerabilidad, la incertidumbre y la inseguridad de estar excesivamente dependientes del agua que baja por el trasvase. Y una última cuestión, Teodoro. El gobierno de Zapatero no derogó el trasvase Tajo Segura, el trasvase del Ebro, por razones ideológicas. De hecho, lo había derogado la Comisión Europea, que no había concedido la financiación, no la había concedido. Y ahí están informes de la Comisión Europea, donde se habla mucho del delta del Ebro, por supuesto, pero donde se habla también del enorme coste económico y de la racionalidad que tenía llevar agua desde el Ebro hasta Almería. Y eso está negro sobre blanco, tanto es así que cuando el señor Rajoy vuelve el año 2011 al gobierno y tiene la capacidad de retomar el trasvase del Ebro, díganme ustedes por qué no lo hace. Pues pura y simplemente porque la Comisión Europea no estaba dispuesta a dar ni un euro. Y los euros que dio para modernizar regadíos en la cuenca del Segura y en toda España, para reutilizar aguas depuradas y para poner en marcha plantas de desalación que, si aumentaron sus costes y se retrasaron, fue en gran medida por la oposición brutal de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, que me obligaron a ir nada menos que al Tribunal Constitucional a pedir amparo para poder comenzar la obra de la planta desaladora de Torrevieja, esa que ahora muchos regantes están pidiendo que pueda suministrar más agua. Y desde luego sobrecostes, Melisa, desgraciadamente en este país los tenemos en la inmensa mayoría de las obras públicas, de aeropuertos sin aviones, de autopistas sin coches y, por supuesto, también de embalses sin agua. Cuando no llueve, puede no llover en ninguna parte. La última sequía que hemos tenido ha permitido que muchas personas vean que en la cuenca del Duero desaparece el agua en los embalses. Y eso no es más que lo que estamos viendo ya. Pero todos los científicos, salvo los negacionistas que no se lo quieren creer, nos están alertando de que el mayor desafío que tiene la humanidad en estos momentos es el cambio climático. Podemos mirar para otro lado y seguir pidiendo que baje agua de alguna parte, o podemos intentar compaginar el uso sostenible de esa infraestructura con garantías de recursos propios de cada una de las cuencas, por supuesto intentando controlar mucho mejor lo que hacemos con nuestras aguas subterráneas y la contaminación que llega a esas aguas subterráneas y acaba, entre otras cosas, en el Mar Menor. Cristina, quería preguntar, ¿crees realmente que la cuenca del Segura puede ser autosuficiente, como se ha planteado últimamente? Autosuficiente hoy, por supuesto que no. Y yo creo que lo que hay que trabajar es para aumentar el grado de autosuficiencia.
Y, insisto, eso significa seguir utilizando el trasvase Tajo Segura, por si alguien no lo ha entendido. Pero seamos conscientes de que en la cabecera del Tajo, nos pongamos como nos pongamos, las aportaciones pluviométricas descienden a unos niveles que cuando se hizo esa infraestructura, como recordaba antes Pedro, se pensaba que iba a llover tanto que iban a salir 1000 hectómetros cúbicos sin perjudicar el caudal del Tajo. Eso simplemente no es así. Pero no es así no por razones ideológicas, sino porque hay unas leyes naturales y hay una evolución de la naturaleza frente a la cual tenemos capacidad de reaccionar para garantizar el agua a los regantes y a los ayuntamientos, como se ha hecho afortunadamente con las pocas plantas que se pudieron construir. Sí, Melissa y Pedro Arrojo Sí, después. yo quiero... Teodoro. Yo creo que uno no puede faltar a la verdad en algunos de los términos y decir que la eliminación del impuesto al sol reduce el precio de la luz no es cierto. Y conste que yo soy de las que más defiende los sistemas de autoconsumo y autogeneración porque le da libertad a los ciudadanos precisamente para que puedan ellos autoconsumir y autoproducirse su energía bajando su factura, pero no la factura común, porque decirles que porque se favorezca el autoconsumo toda la luz de España va a bajar, eso no es cierto. ¿Cómo podríamos reducir el precio de la luz? Vamos a la fiscalidad de la factura de la luz, vamos a ver todo ese 75% de la factura de la luz que son errores, por no decir una palabra más coloquial, políticos de los gobiernos anteriores que ahora estamos pagando y que no tienen nada que ver con el consumo y que encima pues, se intentan lanzar globosondo de titulares de venga, te voy a quitar un impuesto, pero luego al final lo pagan y que no tiene nada que ver con el precio de la luz. Entonces no vamos a mezclar peras con manzanas porque creo que aquí todos somos bastante grandes y sabemos de lo que estamos hablando. Y lo digo porque en Canarias, por ejemplo, fueron de las primeras plantas de desalación en régimen de autoconsumo que se instalaron en España, que son del 70 y pico, no recuerdo ahora exactamente el año, y estaban hasta el otro día en una situación de alegalidad absoluta por el cambio regulatorio, con lo cual sí, románticamente queremos muchas cosas, pero la realidad y los hechos hasta el día de hoy es que no lo han hecho bien. Y como no lo han hecho bien, vamos a dejar de pelearnos por todo lo que lo han hecho bien y vamos a intentar ver qué vamos a hacer en el futuro. Y lo de decir que, hombre, bueno, es que todas las obras tienen sobrecoste, ya, y todas las de las viviendas, y yo en las obras que llevaba, pues quería que mis obras tuviesen el menor sobrecoste posible, porque alguien lo tiene que pagar. Alguien tiene que pagar esos sobrecostes. Vamos a intentar ser eficientes. Rojo, sí. No podemos pedir eficiencia a todos los demás, eficiencia en el consumo y en la gestión del agua, si nosotros luego no somos eficientes. Y una cosa en la que sí que estoy de acuerdo, sostenibilidad, cambio climático y plan hidrológico no son palabras antagónicas, pueden ir de la mano, pero nos tenemos que sentar, respetar nuestro medio ambiente y garantizar que tengamos agua a todos los españoles. Se puede hacer, pero no utilizando el agua como una política de enfrentamiento. Sí, y lo que pasa es que no hay voluntad ninguna. Adelante. Vamos a ver, yo voy a ofrecerles, y además voy a dar un dato y una realidad que hasta ahora no he dicho, pero en el ámbito económico. Yo tuve el privilegio en el debate del Plan Hidrológico Nacional en Bruselas de ser consultado reiteradamente por la Comisión Europea y tuve ocasión de ver los resultados finales del debate de la Comisión Europea en materia económica de los trasvases del Ebro. El gobierno español envió una carta y la pude ver, me dijeron no lo diga, tal, bueno, ahora ya lo puedo decir, pasa suficiente tiempo, en el que el propio gobierno español, que había calculado un coste-beneficio de 4.000 millones positivos, reconocía ante la Comisión que en efecto había cometido graves errores de cálculo económico y que reconocía que el coste-beneficio de esos trasvases eran de 3.000 y pico millones negativos, coste-beneficio. Y que aún así pedían, por favor, que se desbloquearan los fondos por razones sociales, no ya económicas. Miren, trasvasar un metro cúbico desde el Ebro hasta Almería, el agua no baja por su propio peso a lo largo del mapa. Cuesta dinero. Un metro cúbico pesa 1 tonelada. El dinero que cuesta está calculado. Y quien quiera puedo debatirlo con él, está publicado en revistas científicas, está consensuado en la comunidad científica, del orden de 1,5 € metro cúbico. Lo que costaría bombear un metro cúbico desde más de 2.000 metros de profundidad. No basta decir que sobra o que falta, primero, por lo que he argumentado antes. Es una insensatez decir que hay excedentes en perspectivas de cambio climático. Pero es que luego cuesta un dinero. Igual que, por ejemplo, decir, hagamos enormes embalses
que embalsen la siguiente crecida. Eso lo puede decir quien no entienda de aguas. Una crecida lo que hay es que evacuarlo al mar porque no cabe en ningún sitio. Caiga en Murcia o caiga en Aragón, ¿vale? Pero en todo caso, si eso se hace, se pueden hacer regulaciones hiperanuales para 7 años. Miren, regular 1 metro cúbico en término íntegro viene a costar, como mínimo, del orden de 6 céntimos de euro metro cúbico. Si hago una regulación bianual serán 12, pero si lo hago de 6 años, nos colocamos en el precio de desalación. Luego es como decir, yo puedo evitar, por ejemplo, el 100% el riesgo de pedrisco. Digo, sí, le ponemos una uralita al campo. Digo, sí, pero eso es muy caro. Bueno, pues lo mismo. Estamos ante un reto de racionalidad económica. Señor García, sí. Bueno, primero, con el tema del trasvase Tajo Segura, yo he llegado a pensar que se le iba a aplicar la ley de memoria histórica y se le iba a derogar, porque la actitud que tiene el Partido Socialista con este tema, votando incluso en contra de las medidas que en su momento propusimos para su blindaje, pues es bastante sorprendente. Si no está hoy las normas del trasvase regidas por una ley, hoy las decisiones de trasvase serían totalmente discrecionales. Y quien reguló por ley eso fue el Partido Popular. En 2011... yo creo que el Partido Socialista no debería de sacar pecho de lo que hizo en materia de agua antes de 2011, porque cuando llegamos nosotros al gobierno no estaban ni hechos los planes de cuenca, ni hechos. Y había unas desaladoras que no estaban ni conectadas. Y escuchar al señor Pedro decir y hablar de coste del agua me produce 2 reacciones. La primera, los agricultores llevan pagando a precio de oro el agua muchos años, con lo cual quien paga el agua al final son los agricultores y los regantes, que lo llevan haciendo muchos años. Y lo único que le piden a la Administración es facilítame la cesión de derechos y los intercambios, dame libertad. Yo sé que a la izquierda a veces no le gusta la libertad, pero dame libertad para que si este señor no puede regar aquí, pueda cederle sus derechos para que otro pueda regar. Yo creo que eso no es malo. Es decir, algo que no se aprovecha en un sitio se puede aprovechar en otro y que se haga de forma fácil y se le dé libertad a la persona. Yo siempre estoy a favor de la libertad, como decía San Agustín. Y en segundo lugar, hombre, que hablemos del coste, hablamos del coste de las desaladoras, hablamos de lo que le cuesta a un agricultor sin subvención 1 metro cúbico de agua desalada, que encima hay que mezclarla con la del trasvase, la famosa cláusula, no sé si es oficial o oficioso, cláusula Narbona que le llamaban, de eliminar paulatinamente las aportaciones del trasvase del Tajo y sustituirlas por el agua desalada. Eso al final es inviable porque, como usted sabe, que es técnico, y yo soy menos técnico, vivo con una doctora en ingeniería química y algo se me pega, pero si no, me corrige usted, el agua de las desaladoras tiene que mezclarse con el agua del trasvase. ¿Es correcto o no es correcto? No. No, pues ahora los señores regantes que riegan aquí, le dice usted si todos los días cuando enchufan el grifo tienen una base de regulación que mezclarla. Por razones económicas o con agua salobre, por razones económicas por razones para abaratar el químicas, coste. por la cuestión del boro, por razones químicas incluso, por su alta contenido en boro. Oye, yo lo digo por Mire, abrir, por Canarias, abrir. favor, sí, en Canarias y en Ha Mallorca quedado- beben agua desalada todos los días. Las posturas han En quedado Mallorca claras. No, pero y en, déjame y en que termine, Lanzarote, déjame que termine. en Lanzarote beben agua prácticamente desalada. Los millones de turistas. En y Lanzarote los no están los lanzaroteños. melocotones que nosotros tenemos en Cieza. No, pero ni la el gente brócoli bebe. de Lorca. No, pero la Lanzarote gente- no tiene esos Perdona. melocotones y los melones de Perdona. Torre Pacheco. La gente bebe Tiene otras agua. cosas. Perdona. Hombre. Lanzarote tiene unas playas estupendas, una No, gente y genial. también Sí. se tiene, Y se tiene tiene otro su tipo de agricultura agricultura no intensiva, efectivamente. diferente. Claro, Bueno, el agua hombre, siempre A ver si ahora genera... vamos a empezar aquí a enfrentar territorios. y pero- luego- Terminas, y- sí. te- Señora dos- Abascal y dos señora apuntes- Arbona, y terminamos dos apuntes muy breves. Aeropuertos sin aviones, que se ha escuchado mucho. El único que hay es el de Ciudad Real, que construyó el Partido Socialista. El de Porque el de Castellón. Murcia, el de Castellón está funcionando y el de Murcia acaba de inaugurar una nueva línea con Un Palma. avión. Y los murcianos también tenemos derecho a tener un aeropuerto. Y Tiene un avión. Sí, y señora. y por último ya, sobre el tema del consenso o no consenso. Yo puedo estar de acuerdo con Santiago que al final uno tiene que hacer aquello en lo que está convencido. Yo, a nivel personal, como diputado, es lo que he hecho durante todo este tiempo, pero hemos visto en el pasado cómo se ha dado al traste con infraestructuras que el Partido Popular ha puesto la primera piedra y que el Partido Socialista, en cuanto ha llegado al poder, ha derogado, ¿no? Con lo cual hay que hacer un desarrollo de una historia de éxito, que es la historia de éxito del Levante. Hay que hacer un desarrollo de una historia de éxito, que es la historia de éxito de las grandes comunidades de regantes que lo han hecho bien y han creado empleo, riqueza y trabajo. Y con el 3%
del agua y del territorio exportan el 70% de las hortalizas de toda Europa. Esa es la historia de éxito y hacer un foro aquí en Madrid contribuye a esa historia de éxito que todos tenemos que desarrollar independientemente de lo que Señora Abascal, el precio del agua también se ha tocado aquí. Sí. Déjame que conteste. Sí, y conteste y rebate. Porque he debido decir algunas cosas que eran auténticas barbaridades y algunas que no he dicho y he cometido pecado por no decirlas. He dicho que había que aprovechar las crecidas de los ríos y, sin embargo, hay que desembocarlas en el mar porque sí. Como si antes... Sí, es lo que me has dicho. No, no he dicho eso. Sí, sí, has dicho No que he hay dicho que... eso. Bueno, pues igual, si rectifica lo agradezco. Lo que se puede se almacena, pero la mayor parte no se puede. Bueno, pues hay ya que está. dejarlo salir. Hagamos embalses para almacenar lo que se puede almacenar, es lo que estamos Entonces, diciendo. estamos de acuerdo. Bueno, pues mira, está bien que en algo podamos coincidir. En relación con la otra cuestión, porque aquí muchos invocan la ciencia y los demás solo somos políticos o ideólogos, pues tendré que salir a confesarme una vez que termine este evento por no haber mencionado el cambio climático. Ya no es por haberlo negado, que no lo he hecho, porque el cambio climático existe desde que el mundo existe. Siempre hay cambio climático. Otra cosa es que sea por acción del hombre o que no sea por acción del hombre. No voy a entrar en una cuestión que me supera ampliamente. Pero si hay cambio climático, una razón más para que creamos las infraestructuras hídricas, hidráulicas, para que se interconecten las cuencas y para que haya embalses y para que estemos prevenidos para cuando la sequía sea mayor. Esa es nuestra posición. Bien, señora Narbona, cerramos este turno de debate y ya vamos a las, conclusiones finales. Pues sí, yo creo que aquí todo el mundo está preocupado porque se garantice agua. Hoy están aquí no solo los regantes, también estamos hablando de suministro a las ciudades, a la actividad económica, a la actividad turística. Y yo sinceramente creo que es posible llegar a acuerdos a pesar de posturas discrepantes como las que se han podido escuchar esta mañana. Y creo que es posible hacerlo, insisto una vez más, en el marco de lo que se nos exige como país miembro de la Unión Europea. Porque podemos seguir mirando para otro lado, pero las multas que nos están poniendo significan muchos menos recursos para hacer infraestructura, para conectar las plantas desaladoras, para poder tener agua regulada, para poder modernizar regadíos o para poder combatir la contaminación de nuestros suelos y de nuestra agua. De manera que más nos vale que de una vez por todas entendamos que la política del agua del siglo XXI es una política que España tiene que hacer en el contexto de las leyes, porque son leyes, las directivas europeas que estamos incumpliendo. Y eso requiere un diálogo dentro de las confederaciones hidrográficas muy intenso, que es el que se está intentando en esta legislatura, precisamente para reducir riesgos de contaminación, riesgos de sobreexplotación y para aprovechar todos los recursos, sabiendo que hay una evolución de las precipitaciones a la que no podemos dar la espalda, porque eso significaría una enorme irresponsabilidad frente, entre otras cosas, a los regantes. Y este Partido Socialista, cuando gobierna, ejerce desde la responsabilidad. Y unas veces tenemos que discutir con los nuestros, entre comillas. Por supuesto, yo lo he hecho cuando he creído que aunque fuera una gota tenía que ir a la cuenca del Segura en aquel momento. Por lo tanto, ningún problema. Claro que hay discrepancias, las hay también dentro del Partido Popular, por lo que he visto entre Castilla-La Mancha, lo que dicen unos y lo que dicen otros. Pero por encima de las discrepancias, yo creo que es posible un proyecto de país donde el agua se garantice de una forma sostenible y racional. Estoy absolutamente segura y espero que después de las próximas elecciones, gobierne quien gobierne, la racionalidad y la sostenibilidad imperen y garanticen seguridad a todos. Gracias. Muchas gracias. Entramos ya en la última ronda breve y concisa de esta mesa sobre agua. Empieza, si quiere, el señor Arrojo. El compromiso de un Pacto Nacional del Agua del que tanto se habla. ¿Qué mensajes de esperanza, digamos, de futuro le trasladaría usted principalmente a los representantes del mundo del agua que está aquí, mayoritariamente del Levante, que representan a decenas y también a miles y a millones de consumidores? ¿Cuál sería su compromiso respecto a ese pacto, a ese acuerdo? Mire, ya lo he dicho antes, pero a veces es clamar en el desierto.
Hay un acuerdo social del agua firmado por casi 100 colectivos, asociaciones, en donde hay asociaciones murcianas y también de agricultores y también de... Por favor, déjenme hablar. En esa línea damos todo el apoyo, que hay que desarrollarlo más, que hay que hablarlo más, que a lo mejor hay que corregir algún punto, pero ahí tenemos un avance preciso de un gran acuerdo a nivel estatal, que es el Acuerdo Social del Agua. Segunda cuestión, yo no estoy de acuerdo con brindar la solución futura de la gestión del agua a los libres mercados, porque yo entiendo que el agua es un bien común de interés general que no debe estar gobernado por dinámicas de libre mercado, en donde es libre el que más tiene y esclavo el que menos tiene, y en donde el pequeño agricultor y el pequeño regante se va viendo expulsado de la dinámica del mercado porque es el menos poderoso. Estoy por acabar con el desgobierno del que nadie habla, o casi nadie, un poquito Ciudadanos ha dicho, 1 millón de pozos ilegales. ¿Se imaginan que en Murcia hubiera 20.000 o 10.000 o 2.000 o 1.000 taxistas ilegales, o en Zaragoza? Sería la ruina del sector, sería la ruina del sector. Luego ahí tenemos que entrar claramente a acabar con ese desgobierno. Y otra cuestión de la que no habla nadie, y yo vuelvo a decir, extender el seguro de sequía al regadío. Cada vez que hay una sequía, ¿se oyen quejas del secano, que es el más afectado? No. ¿Por qué? Porque hay un buen seguro agrario que incluye al secano. Incluyamos también al regadío. Y por último, Europa nos lo exige. Ríos sanos es la clave para tener agua y acuíferos en buen estado. Luego, por ese camino tenemos que ir por obligación legal. Y última cuestión, racionalidad económica. Claro que todos pagamos el agua, pero sobre una base de que el 90% del coste lo paga el Estado, pero no los regantes, también en las ciudades. La inmensa, y se lo dice un experto en materia de economía del agua. Usted no tiene por qué saberlo, pero yo tengo obligación de saberlo. Del orden del 90% no se recupera. Y entonces ese es el futuro que Europa nos dice, cuidado, sigan por ahí, no cambien de golpe, pero cuidado porque Europa va a acabar exigiendo racionalidad económica en el sentido de que quien contamina paga y la recuperación de costes. Y por eso yo digo prudencia, prudencia, prudencia y racionalidad económica en nuestras Elisa, cuando quieras. Gracias. Bueno, yo quiero manifestar al final lo que dijimos, ¿no? Los principios de cada uno. Nosotros, como digo, creemos que la política de agua no es una política partidista, tiene que padecer neutralidad tecnológica y que nosotros estamos dispuestos a sentarnos para hablar. Ya lo hemos demostrado durante estos años trabajando en el Congreso, no solo intentando en la subcomisión de agua llegar a algún acuerdo, que ya les digo que tuvimos que ser un voto particular porque se excluyó cualquier punto de vista del que nosotros pusimos sobre la mesa, sino porque además llevamos una moción precisamente sobre el Plan Hidrológico Nacional y para comenzar o revitalizar esa Mesa Nacional del Agua, y contó con la abstención del Partido Socialista y los votos en contra de todos los demás. Y esa es la realidad y eso ha pasado en esta legislatura, que luego pueden hablar de titulares, pero la realidad y los votos están sobre la mesa. Nosotros entendemos el agua como una política de Estado, como digo, no va con ciclos electorales, va a ciclos mucho más mayores, pasa igual que con la política energética, que lo que se hace hoy se ve dentro de 20 o 30 años. Si queremos darles a ustedes certidumbre, si queremos tener un mercado o un sistema eficiente, tenemos que trabajar con un poquito más de altura de miras y nosotros estamos dispuestos. Creemos que el cambio climático hay que tenerlo en cuenta en todo el desarrollo de la reformulación del Pacto Hidrológico Nacional, porque los periodos de lluvia ya no son como antes, ya no son tan estables, tenemos periodos de lluvia más cortos, con mayores cantidades de lluvia, además con periodos con unas intensidades tan altas que incluso destruyen parte de nuestros campos y de nuestras cosechas en muchas de las zonas, y todo eso se tiene que tener en cuenta. Creemos que las actuaciones no solamente tienen que ir a las cuencas deficitarias, tienen que ir también a las cuencas excedentarias, porque la eficiencia tiene que ser el mantra que domine toda España. Se tenga o no se tenga más o se tenga menos agua, todos tenemos que ser eficientes y ese tiene que ser el compromiso o por lo menos el mantra que tiene que regir este Pacto Nacional del Agua. Y para ir concluyendo, decir que nosotros podemos hacer grandes cosas si nos lo creemos. El cambio climático para algunos es algo malo y otros creemos que de eso malo se puede tener una oportunidad bien tecnológica, económica, de desarrollo, de reinventarnos una vez más.
creemos en que la economía circular tiene que llegar al ciclo integral del agua, que podemos reutilizar mucho más de lo que se está reutilizando. Y también tenemos que denunciar que año tras año, y en estos presupuestos que no han acabado de salir, el dinero que va hacia políticas de infraestructuras hidráulicas sigue descendiendo. La caída en los últimos 10 años había sido paliado en los presupuestos anteriores, gracias. y en estos volvía a caer. Para hablar de agua tenemos que tener Era una compromiso, intervención y yo más me breve, por favor, sí. me remitiría a los hechos, pero les digo que por lo menos desde Ciudadanos sí que hay compromiso de hablar de eficiencia, de ecología, pero también de que el agua llegue a todos los sitios de nuestro país. Señora Abascal, gracias. Nosotros vemos con preocupación, que hoy ha quedado dicho aquí, que da igual que haya un pacto nacional del agua, porque es la Comisión Europea la que va a decidir. Nosotros lo que queremos decir en primer lugar es que la Comisión Europea, aunque los comisarios se disfracen de científicos, no puede dictar nuestra política nacional de agua. El agua es una cuestión nacional y por sentido común aceptamos que también es una cuestión ibérica, portuguesa. El Estado debe garantizar una gestión sostenible de los embalses y los acuíferos. Creemos que hay que ejecutar nuevos embalses y adecuar los existentes en prevención de inundaciones y de sequías, evidentes si sigue el cambio climático. Creemos que hay que abordar un plan hidrológico nacional que contemple todos los trasvases necesarios para solucionar los problemas de déficit, que hay que acometer un sistema integrado de agua que contemple la interconexión de todas las cuencas y que hay que desterrar de este tema oscuros intereses de lobbies disfrazados de científicos y, sobre todo, hay que desterrar la insolidaridad autonómica. Y por supuesto, un sí rotundo al trasvase Tajo Segura. Y, finalmente, quiero pedir también una medalla para Teodoro, que es el que más quiere el medio ambiente. Señora, gracias. Ahí, hazle caso. Cristina Narbona, sí. Poco más puedo añadir porque creo que los hechos son los que hablan en este momento por parte del Partido Socialista. El Gobierno socialista ha puesto en marcha numerosas actuaciones en la cuenca del Segura y también en muchas otras cuencas que, como muy bien dice Melissa, todas requerirían un cambio de paradigma con un recurso que es finito y que hay que cuidar tanto en cantidad como en calidad. No nos olvidemos nunca de que tan importante como la cantidad es la calidad, y esa ha sido siempre la hermana pobre, igual que las aguas subterráneas lo han sido de las aguas superficiales. Y, efectivamente, por el Gobierno socialista va a cerrar este encuentro de hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente, y solo señalar que estoy segura de que el camino que se ha emprendido en el trabajo en la cuenca del Segura, con una utilización eficiente e integrada de todos los recursos, es el escenario que le va a dar serenidad y seguridad a la actividad económica y también una reducción de la contaminación, que acaba siendo un problema gravísimo en la región de Murcia, igual que lo es en otros. Muchas gracias. Tiene la palabra para cerrar Teodoro García. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que desterrar de una vez por todas ese mantra que se está extendiendo de que el que planta es sospechoso de algo. Creo que el que planta no es sospechoso, no hay que inspeccionarle, no hay que perseguirle, no hay que pensar que tiene un pozo ilegal o que tiene algo ilegal, sino que hay que reforzar el papel de las comunidades de regantes no como enemigos del regulador, en este caso de la Confederación Hidrográfica, sino como un ente que coopera con el regulador, en este caso con la Confederación Hidrográfica. Creo que va a aumentar la complejidad del sistema. ¿Por qué? Pues porque yo conozco a gente de la Vega del Segura que hace ya muchos años riega mandando un SMS. Entonces, eso ha aumentado la complejidad desde todos estos años, y lo que hace es que necesitamos también modernizar un sistema que lleva muchos años estancado administrativamente. ¿Cómo se hace eso? Pues, hombre, en el sector ferroviario Adif pone la infraestructura y Renfe vende los billetes. Bueno, pues vamos a aumentar en esos tres vértices un sistema inteligente que, desde el óptimo económico y medioambiental, todo sistema pueda tener tres vértices: seguridad, medioambiental y el coste. Es decir, si lo tenemos en el sistema eléctrico, si el regulador sabe al día siguiente cuánta energía va a necesitar España, cuánta electricidad y red eléctrica se lo puede comunicar a las plantas para que arranquen o no arranquen, todas las fuentes de agua que tenemos disponibles en España, ¿por qué no las integramos dentro de un sistema para que el agricultor tenga certidumbre sobre la disponibilidad del recurso? Acuerdo social, decía Pedro, sobre 100 asociaciones. Hombre, como argumento una vez está bien, pero si lo dices dos veces, al final 100 asociaciones te tengo que preguntar quiénes son. Son
una asociación de una persona que ha ido allí a hacerse la foto. Es decir, para mí lo que me importa es la gente que crea riqueza y que exporta el 70% de hortalizas. De los que firmaron allí, estoy seguro que la semana pasada en Berlín, en Fruit Logistics, habían pocos. Y eso a mí me preocupa, que haya un acuerdo que la semana pasada en la feria más importante del mundo no estuviera presente. Me preocupa porque al final hace que el acuerdo carezca de legitimidad. Creo que la libertad siempre es buena, siempre, y beneficia además al pequeño, porque la libertad de que una persona que no va a utilizar un recurso la pueda ceder a un tercero, eso hace que el pequeño pueda competir en igualdad de condiciones y pueda seguir incrementando su producción o seguir manteniendo su producción. Es decir, estoy en contra del escenario que se está planteando y que se ha planteado aquí en esta mesa de que hay que ir hacia una paulatina reducción de la superficie cultivada. Estoy radicalmente en contra y creo que hay que encontrar otras formas de garantizar la eficiencia, porque la lucha contra el cambio climático también es el apoyo a la superficie cultivada y a los agricultores. Y por último, si hay algo que no se haya recuperado de coste, dígamelo, porque tanto que se ha hablado aquí de directivas europeas, la directiva del agua incluye una cláusula sobre la recuperación de costes y eso pues es importante mantenerlo, ¿no? Y los agricultores que yo conozco pagan en metro cúbico de agua desalada altísimo, si no es porque el año pasado metimos una enmienda a los presupuestos generales del Estado para subvencionar el agua desalada. Con lo cual, dígame dónde no se recupera el coste, que vamos a buscar al que Muchas gracias. Bien, pues damos por terminado esta mesa política. Creo que el agua ha entrado con fuerza en la agenda de los grandes partidos políticos ahora en el arranque de precampaña. Doy la enhorabuena al Sindicato de Regantes del Trasvase porque ha conseguido reunir hoy aquí en ABC, en el foro de ABC La Verdad, los primeros principales representantes y primeros espadas de los partidos políticos en contienda y estoy seguro de que habrán tomado buena nota de todo. Muchas gracias por todo. Muy bien. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come on. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos.
Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación. Esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging.